Comencemos. Damos inicio hoy a Esfera Global Histórico. Es una serie, un capítulo nuevo en el que abordaremos datos de historia general, datos relevantes de historia dominicana, de historia regional y global. Preferimos iniciar con una serie dedicada a los perfiles de los dictadores, que en todo el mundo, con sus aberrantes ideales, marcaron sus nombres con rotulador de tinta indeleble la historia de los pueblos que gobernaron. Porque contrario a la opinión de muchos, incluso contrario a lo que algunos estados del mundo han decidido como una política, la de enterrar el pasado para olvidar el dolor, penalizando cualquier simbología vinculada a dicho régimen político o tiempo, nosotros sostenemos que contar la historia será lo mismo que agitar el más severo látigo como castigo y la mejor arma de advertencia para el presente y el futuro de nuestras naciones. ¿Qué es una dictadura? Pues es una forma autoritaria de gobierno, caracterizada por tener un solo líder o un grupo de líderes y una escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político o la libertad de prensa, mientras el soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley, abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en la relación con los demás. En esta tarea de estudiar el perfil de un dictador, estableceremos al menos 5 condiciones esenciales que en cada uno de los perfiles que estudiaremos en el futuro no muy lejano se pueden verificar de una manera constante. Lo primero es que los dictadores usan la violencia y el terror psicológico para controlar a las masas, a través, por ejemplo, de episodios públicos de muertes, violencia, desapariciones, apresamientos y todo acto que infunda terror colectivo. Hay que dominar a la gente. Lo segundo es que crean un mito o leyenda de su propia imagen, algo que los convierta en una especie de líder protector. Construyen un personaje antagónico. Tienen que conseguir un enemigo. Es el número 3. 4. Controlan los organismos de seguridad y crean sus propios cuerpos policiales secretos. Manejan la policía, el ejército, todo ello para sembrar mensajes de terror, control y lealtad a través de la vigilancia secreta. Las dictaduras son regímenes políticos que fundamentan su ejercicio del poder sobre la base de la fuerza, apoyadas por lo general en el ejército, en una policía secreta que mantiene bajo vigilancia a toda la población, y también gobiernan contra el espíritu de las leyes y de las constituciones. Las dictaduras, por lo tanto, son gobiernos que tienden a una permanencia en el poder porque no creen en la competencia política, ni mucho menos en el pluralismo y en la existencia de partidos políticos que puedan optar en unas elecciones libres por el control del poder cada cierto tiempo. Por último, aunque hay otras condiciones o características, ellos ejercen control a través del uso de fondos públicos para asegurar el bienestar de sus aliados, de las élites y de los ciudadanos ordinarios a través de políticas públicas asistencialistas, sanidad gratuita, educación, a veces hasta con la equidad de género, no siempre, oportunidades de trabajo, el símbolo de la estabilidad, la predictibilidad y seguridad de la gente. En la primera entrega de Esfera Global Histórico, el perfil de un dictador, estudiamos a Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien nació el 24 de octubre de 1891 en la ciudad de San Cristóbal. Sus padres, José Trujillo Valdés, un pequeño comerciante descendiente de un sargento que llegó a Santo Domingo como integrante de las tropas españolas de refuerzo durante la anexión, y Altagracia Julia Molina, hija de un campesino dominicano y de una dominicana de ascendencia haitiana. Sí, en su linaje corría sangre española, de la cual se enorgullecería todo el tiempo, y sangre haitiana, de la que suponemos no tanto. Sí, no cabe duda que
Por parte materna, por el apellido Chevalier, que era el segundo apellido de su madre, tenía antepasados haitianos. Luego, en forma mítica, él los transformó en nobles a través de una obra delirante, una de las tantas apologías que se hicieron al régimen, de que buscó las raíces genealógicas de Trujillo, todo por supuesto un invento, pero Trujillo tenía necesidad hasta de remontarse a reyes de Francia, y era la forma de, digamos, dignificar su origen haitiano, su parcial origen haitiano, a través de una leyenda. En este episodio, para contar la historia, nos acompañan los historiadores dominicanos Roberto Casá y Juan Daniel Balcácer. La infancia es una etapa de vital importancia en el desarrollo de las personas, pues es el momento en el que se consolidan las bases de la personalidad de cada cual. Los dictadores, por lo general, no tienen historias de infancias sorprendentes o extraordinarias. Pueden ser a veces dramáticas, solitarias o del tipo común de cualquier ciudadano de a pie. Es el caso de Rafael Leónidas Trujillo, de cuya infancia no hay mucho que contar. No fue muy diferente a cualquier niño de su época. A los 6 años fue inscrito en la escuela primaria Juan Hilario Meriño, por 1 año aproximadamente, y allí aprendió a leer. Pasó luego al colegio de Pablo Harinas, discípulo de Eugenio María de Hostos, radicado en San Cristóbal, y permaneció allí unos 3 o 4 años. Este dato le adjudica a Trujillo alguna formación hostosiana, por paradojas de la vida, pues al consolidarse en el poder, una de sus primeras acciones fue extirpar el pensamiento hostosiano del sistema educativo dominicano. Un daño irreparable por el que hoy todavía padecemos todos los dominicanos. Era un típico habitante de una comunidad semirural muy cercana a Santo Domingo, pertenecía a los medios elevados, si se puede decir de esa manera, de esa comunidad. Tuvo entonces posibilidad de insertarse mínimamente en la política y en el empleo, y por esto estuvo preparado para ingresar a la Guardia Nacional Dominicana cuando fue creada en 1917, aunque él ingresó un poco después. De manera que era una persona anodina, sin mayores relevancias, aunque probablemente desde muy joven, como él mismo lo declaró a uno de sus biógrafos, estuvo animado por una inmensa sed de poder. Se dice que fue un estudiante atento, aunque no mostraba condiciones excepcionales. Sus profesores opinaban que era inteligente, pero destacaban más de él su obsesión por lucir aseado y reluciente. Durante su adolescencia mostró una sexualidad bien definida, la cual le gustaba manifestar a todas las mujeres de su época. Desde los 16 años trabajó como telegrafista durante 3 años en las ciudades de Baní y Santo Domingo, devengando un salario de $25 al mes para entonces, nada mal. Rafael Leónidas Trujillo se convertiría en un delincuente juvenil entre 1910 y 1916. Debía tener por allí unos 19 a 25 años, cuando en complicidad con su hermano José Arismendi, Petán Trujillo, como todos lo conocemos, robaba ganado y falsificaba cheques. Fue vinculado a la desaparición de cierta suma de dinero en la oficina postal de Santo Domingo. Delitos por los cuales fue hallado culpable y encarcelado, aunque por algunos meses. Posteriormente lideró la peligrosa banda de asaltantes llamada La 42, un instrumento que le serviría en el futuro a Trujillo. Con la intervención estadounidense, Trujillo vio una oportunidad y logró integrarse a la Guardia Nacional creada por el Ejército de Ocupación en 1918, donde pronto sería promovido a segundo teniente y posteriormente se convertiría en el teniente número 15 de los 17 que existían entonces en la Guardia Nacional. Trujillo era un hombre cuidadoso, un hombre reservado que mostraba siempre distancia. Tengo descripciones de personas que lo trataron y que estuvieron con él en diversas situaciones. Era un hombre cuidadoso, reservado,
que posiblemente no tenía amigos, que no se sinceraba con nadie y que sabía mantener las distancias necesarias para los usos del poder, especialmente después que ya se hizo el dueño de la República Dominicana. No tenía amigos, era implacable con cualquiera e incluso si tenía debilidad por alguien le llegaba a aconsejar, como conozco un caso, de que no ocupara cargos públicos porque no quería llegar al extremo de desconsiderarlo. O sea, nadie estaba libre de la desconsideración de parte de Trujillo y desde luego esa falta de humanidad lo llevaba a tener distancias y reservas frente a todo el mundo. Fue trasladado a San Francisco de Macorís y ascendió a capitán, sin pasar por el grado de primer teniente. Entre 1923 y 1927 pasa de ser inspector del primer distrito militar a mayor y finalmente ascendió al grado de general. Fíjense qué rápido y habilidoso. En 1923 ya daba indicios de sus inclinaciones políticas. Se diría que Trujillo comienza a mostrar interés en la política ya hacia finales de la ocupación militar norteamericana. Él iba escalando posiciones dentro del ejército, dentro de la Policía Nacional, que después se convirtió en ejército, y específicamente bajo el gobierno democrático del general Horacio Vázquez de 1924 al 30, es cuando Trujillo acumula un poder enorme. Primero porque ya tenía un ejército que cada día más se profesionalizaba. Los americanos habían desarmado a la población civil y por lo pronto ya no era tan fácil hacer revoluciones como se estilaba antes para derrocar gobiernos. Entonces Trujillo acumuló un gran poder. Escaló hasta llegar al grado de brigadier general del ejército y puede decirse que ya en esa posición al frente del ejército no solamente supo cómo gobernar, dirigir hombres, sino que también supo manipular a políticos y por lo tanto no fue difícil el paso de él desde el cuartel militar al ejercicio de la política por medios fraudulentos. Cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país en 1924, Trujillo quedó a cargo. En ocasión del gobierno de Horacio Vázquez, tras la desocupación de las tropas estadounidenses en 1924, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente Vázquez lo nombró teniente coronel y jefe de Estado Mayor, con muchísima economía procesal. Trujillo se convertiría en el candidato en las elecciones presidenciales de 1930, llevando como fórmula a Estrella Ureña, candidato vicepresidencial, y que gracias a la pérdida de control por parte del presidente Vázquez, que sufrió el rechazo popular y un gran deterioro como figura política, y al retiro de la candidatura opositora representada por Federico Velázquez Hernández y Ángel Morales, quedó como la única opción posible. Bajo un clima de terror provocado por Trujillo y su banda paramilitar, la 42, y con la renuncia el 7 de mayo de los miembros de la Junta Central Electoral, el binomio Trujillo-Ureña ganó las elecciones el 16 de mayo, oficialmente con el 45% de las votaciones, cuando más tarde se comprobaría que solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas. Cualquier parecido con la realidad, bueno, no culpen a nadie. El 24 de mayo de 1930 fueron proclamados oficialmente Trujillo y Ureña presidente y vicepresidente del país. El 16 de agosto, a la edad de 38 años, Rafael Leónidas Trujillo asume la presidencia de la República.
Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? José Enrique del Monte Soñé, en su artículo La arquitectura que representó el tirano, organiza las principales obras de infraestructura de la dictadura en 3 etapas. La dictadura se concentró en organizar las finanzas, fomentar la producción, desarrollar obras de infraestructura, mejorar edificios públicos y disponer de nuevos edificios de baja escala para el control del territorio. En muchos aspectos, la política de desarrollo llevada a cabo por el régimen de Trujillo estuvo muy vinculada a lo que iniciaron los norteamericanos durante la época de la ocupación. Antes de 1916, el país estaba fragmentado en 3 regiones que parecían 3 países distintos. Para que ustedes tengan una idea, ir de Santo Domingo a Santiago antes de 1916 se tomaba 4 días. Y hasta 3. Ir, volver era otro, porque no había vías de infraestructura que conectaran las ciudades. Después del gobierno de Horacio Vázquez, se comenzó a construir las carreteras y los puentes que unieron el país. Trujillo urbanizó, sobre todo la ciudad de Santo Domingo y en menor medida otras ciudades. Trujillo completó la red nacional de carretera que habían comenzado los norteamericanos. En fin, estableció un tinglado de obras de infraestructura necesarias para asegurar el transporte y las comunicaciones que a su vez eran correquisitos del desarrollo del mercado interno y de la economía en general. La segunda etapa, el autor cita los proyectos del Hotel Nacional llamado luego Jaragua, el campus de la Universidad de Santo Domingo, el matadero público, el plan de construcciones de hoteles del Estado en cada provincia, el mercado modelo, el conjunto de edificios para las secretarías de Estado, el hipódromo Perla Antillana, la sede del Partido Dominicano, el Palacio de Justicia, el Palacio de las Telecomunicaciones, el estadio de béisbol conocido como La Normal, el Instituto Agrícola Nacional conocido como Loyola, en San Cristóbal, el Palacio Presidencial, así como hospitales, recintos militares, escuelas, monumentos, aeropuertos, puertos, carreteras, puentes, viviendas de interés social, entre otras. La tercera etapa, a partir de 1952, se realizaron obras como las del Palacio de Radio y Televisión, la Secretaría de Educación y Bellas Artes, la sede del Banco de Reservas, el Estadio Trujillo, hoy Quisqueya, la sede del Banco Central, el Palacio de las Bellas Artes, el conjunto de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, el Hotel Paz, el Hotel El Embajador, el nuevo aeropuerto Punta Caucedo, la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia y una larga lista de obras variadas de carácter público, pero en muchos casos personalizadas, debemos agregar. A nivel educativo, probablemente el aporte más trascendental lo constituyó la Ley número 543 de 1941, mediante la cual se inició la campaña nacional de alfabetización en épocas donde el 70% de la población era analfabeta. Le interesaba muchísimo el tema educación al tirano, y vale citar este dato porque en la política reciente algunos se han adjudicado la erradicación del analfabetismo en la República Dominicana como la panacea.
También la Ley Orgánica de Educación del año 1951, la cual permaneció en vigencia hasta 1997, siendo sustituida por la actual Ley General de Educación 66-97. Pero se cernía una sombra perenne sobre todo esto cuando en 1933 el régimen prohibió la aplicación de la enseñanza hostosiana en las escuelas dominicanas, porque las ideas de Hostos perjudicaban los intereses del dictador. Las escuelas normales fueron sustancialmente modificadas en su filosofía para ajustarlas a los planes del mandatario. En la educación elemental, sobre todo en la población rural, que seguía siendo tratada de una manera distinta a la población urbana, se instituyó un catecismo que era la cartilla cívica, que condenaba a la revolución, condenaba a los enemigos del régimen. Era una monstruosidad, pero bueno, eso era parte del sistema educativo de Trujillo. Adoctrinar a la población en la fidelidad, en la obediencia y en el miedo. La educación fue muy bien utilizada por él para exaltar su figura y darle un carácter divino al déspota. Varios intelectuales colaboraron con ese propósito, sobresaliendo el doctor Joaquín Balaguer, el cual llegó a ser secretario de Educación. En la memoria de la institución de 1947 aparece un presupuesto de 2.996.715 pesos con 81 centavos destinados a educación, un monto alto para la época considerado de gran esplendor. El régimen de Rafael Leónidas Trujillo significó un retroceso en el orden de las libertades públicas con un cierto proceso de estabilización, industrialización y crecimiento económico. La industrialización fue impulsada en parte por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, al inducir un mayor dinamismo del mercado interno, dadas las limitaciones a la importación impuestas por el conflicto bélico global. Una coyuntura internacional que estuvo acompañada de políticas deliberadas de fomento a la producción nacional, motivadas en parte por el interés de Trujillo en expandir los mercados de sus propias empresas. El Banco de Reserva se fundó en 1941 y en lugar de abrir una ventanilla del Banco de Reservas para brindar asistencia y financiamiento al sector agrícola, hizo un banco agrícola. Especializó un banco específicamente para el sector agrícola, que era la espina dorsal de la economía durante los años 20, 30, 40, 50, porque de ahí se nutría el país y además los principales productos de exportación, como el azúcar, el café, el cacao y el tabaco, bueno, necesitaban incentivos sus productores para poder producir y destinar al mercado local y al mercado internacional. De forma tal que tenemos que el Banco Agrícola, por un lado, vino a ser un alivio para los grandes y pequeños medianos productores, pero también el propio dictador se beneficiaba de los programas del Banco Agrícola porque él era uno de los principales, digamos, terratenientes que poseía inmensos terrenos y además competía de manera desleal con todos los demás empresarios del agro. Un elemento relevante en esa estrategia fue el pago de la deuda, permitiéndole al gobierno dominicano recibir nuevamente el control de sus aduanas que estaban en manos estadounidenses desde que se firmó el acuerdo de 1907, denominado Convención Dominico-Americana. Esto facilitó la implementación de políticas proteccionistas que impulsaron el incipiente proceso de industrialización. Este era un país muy dependiente de Estados Unidos. Trujillo precisamente lo que hizo fue tomar distancias en ese aspecto de la dependencia económica. Y además de esto, a través del mercado interno, las empresas de Trujillo tenían mayores beneficios.
Trujillo operaba como un industrialista depredador. Ventajas terribles. Los precios de los productos de sus empresas normalmente sobrepasaban con mucho los precios internacionales de esos productos. De manera que el mercado interno era más beneficioso para sus fines industrialistas. Eso fue una fuente indudable de beneficio, aunque también una fuente importante de ineficacia. La industria trujillista fue ineficaz porque se enfrentaba a un mercado interno deprimido, compraba a los productores de materia prima a precios muy bajos y vendía a los consumidores a precios muy altos. Entonces tuvo que acudir a elementos paradójicos como la obligatoriedad del consumo, la persecución en pos del consumo, algo propio de la dictadura, de estos métodos terribles utilizados por Trujillo, donde se prohibían cosas y se obligaban a las adopciones de otras como sus productos industriales. De todas maneras, claro está, gracias a esta fórmula monopólica y de consumo forzoso, Trujillo logró un cambio considerable, un cambio importante en la historia económica del país al generarse en la década de 1950, particularmente un sector industrial ligero donde ya se cubrían muchas demandas que antes provenían exclusivamente del exterior. Simultáneamente, entre finales de los años 40 e inicios de los 50, se introdujeron un conjunto de reformas institucionales de gran importancia. Entre estas se destacan la promulgación de una ley de reforma financiera que incluyó la creación del Banco Central y la moneda nacional, así como la promulgación de la Ley de Fomento de la Producción Industrial. Una gran parte de los códigos penales y civiles que ha conocido el país que han sufrido un proceso de reforma en la época reciente. El Código de Trabajo de 1952, por ejemplo, que fue considerado un hito en materia jurídica y estuvo vigente hasta los años 90. A su vez, la promulgación de la Ley de Educación en 1951 coincide con un notable avance en materia educativa. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Durante los primeros años de la década del 50, se dio continuidad al proceso de reformas económicas y sociales iniciado a finales de los años 40. Se hizo en 1961 un inventario de los bienes del generalísimo Trujillo. Incluso el profesor Bosch publicó primero en el periódico Vanguardia, y luego en un opúsculo
un trabajo que se titula La fortuna de Trujillo. Para 1961 se estimaba, pero de una manera muy, digamos, tímida, que la fortuna de Trujillo en empresas y todo en el país y en tierras rondaba por los 400 o 500 millones de dólares de él y de su familia, porque tenía empresas a su nombre, pero también tenía a nombre de su esposa María, de sus hijos. Y cuando ellos se van del país, como no se pudieron llevar esas empresas, entonces se llevaron dinero en efectivo de las arcas del Banco Central y del Banco de Reservas, y como estaba a la par, nunca se ha sabido con exactitud, pero hay quienes dicen que por lo pronto Ramfis Trujillo debió haberse llevado algunos 250 o 300 millones de dólares él solo. No sabemos qué cantidad de dinero tenía la viuda de Trujillo y qué cantidad de dinero tenían los hermanos menores, Radamés y Angelita, que también tuvieron que salir del país. Pero todas las empresas que pertenecían a Trujillo aquí entonces pasaron a formar parte de lo que durante muchos años se llamó aquí el Consejo, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que lo que hizo el gobierno del Consejo de Estado en 1962 fue precisamente reunir todas esas empresas, las que eran productivas, y absorberla el Estado para que pasaran a rendirle beneficios al propio gobierno. Las reformas económicas y sociales estuvieron asociadas a la promulgación de leyes orientadas a hacer más eficiente la administración estatal, a facilitar las transacciones financieras y crear una infraestructura de provisión de servicios sociales. Durante ese periodo se realizaron importantes obras de infraestructura en materia de electrificación, acueductos, telefonía y construcción de puertos, puentes y carreteras. En materia de política comercial, el país ratificó en 1950 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, de 1947. En la segunda parte de los 50, la estabilidad política comenzó a erosionarse. En 1958 se sintieron los síntomas de una fuerza antitrujillista interna que motivó una creciente represión por parte del régimen. En 1959, la resistencia interna se vio catalizada por la invasión armada de un grupo de exiliados que fue masacrado por el ejército oficial. Trujillo era un criminal implacable, no tenía compasión, eso no entraba dentro de su mentalidad. Llegó al grado de hacer ejecutar a uno de sus hermanos y desde luego él, sin embargo, no era un loco. Él administraba el terror cuando hacía falta y lo administraba desde el crimen hasta el temor. En la época de Trujillo todos tenían miedo. Los íntimos colaboradores le tenían pánico. Incluso tengo anécdotas de que se aliviaron algunos de ellos, de los muy, muy cercanos, el día de su muerte, porque todos se sentían amenazados, particularmente después de la muerte de Ramón Marrero Aristi, secretario de Estado de Trabajo, asesinado por Trujillo por situaciones que no vienen al caso ahora establecer, pero eso ya marcó una barrera, marcó un punto de partida ya del terror tan generalizado que alcanzaba las altas esferas del régimen. Es decir, el terror era el arma preferida de la dominación. Desde luego, no todo era eso. Trujillo dominaba también a través del orden, de la capacidad de gestión. Era un individuo extremadamente capaz, extremadamente inteligente y que recibió los elementos de cómo gestar un Estado. Trabajaba desde la madrugada hasta la noche y tenía el control de los mínimos detalles de lo que sucedía en el país. En 1960, en el contexto de la sexta reunión de consulta de cancilleres americanos, la Organización de Estados Americanos impuso una sanción al país
por el patrocinio de Trujillo a un intento de asesinato al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Paralelamente con estos acontecimientos, se observó una creciente fuga de capitales y una caída de las reservas externas que condujo a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El asesinato de Trujillo en 1961 inicia un nuevo periodo de turbulencia política y volatilidad económica que se prolonga en la República Dominicana hasta mediados de esa década. En el ajusticiamiento del dictador en 1961, había varios grupos, en realidad, que acariciaban la idea de eliminar físicamente a Trujillo, pero este grupo, que fue básicamente el que se formó en Moca, con Antonio de la Maza y el general Juan Tomás Díaz y Salvador Estrella Sadalá, ellos cada uno formaron grupos aparte, pero los tres cabecillas eran los que se reunían, más un grupo político en donde había empresarios, como por ejemplo Gianni Vicini, y ese grupo, con las simpatías de la embajada norteamericana, que no había embajada en ese momento, sino un consulado, y el apoyo del Departamento de Estado, pues tenían el visto bueno para eliminar físicamente a Trujillo. Los norteamericanos le enviaron varios mensajes a él desde la presidencia de Eisenhower y luego con Kennedy para que abandonara el país, pero Trujillo nunca quiso. Yo quiero recalcar que la muerte de Trujillo no fue producto de Estados Unidos. Estados Unidos los alentó, sectores de Estados Unidos los alentaron y le dieron un apoyo extremadamente limitado y dubitativo. Eso está bastante claro en documentos que han ido apareciendo y en testimonios. Incluso a última hora, los Estados Unidos llamaron a los complotados a echar para atrás y ellos no lo aceptaron. Yo diría que además de estos dos sectores de rangos de régimen y de la burguesía tradicional, se sumaron antitrujillistas comunes de clase media alta, claro está, sobre todo, de viejos antitrujillistas que entendieron que había que dar los pasos necesarios para liquidar a Trujillo. Había orientaciones muy distintas entre estas personas. Desde luego, la tónica del complot del 30 de mayo era de personas de clase superior, de clase media alta, de profesionales, de personas con un nivel urbano distinguido. Esa fue la tónica, a mi modo de ver, característica diferente a otros agrupamientos antitrujillistas, como el movimiento 14 de junio, que tenía otro origen social y otra orientación. Es decir, el 30 de mayo no es un mero grupúsculo de complotados, sino toda una acción política en que convergieron visiones e intereses que tuvieron el mérito de poner fin a esta dictadura. Después de su muerte, inicia en el país un proceso de definición del rol del Estado como productor de bienes y servicios y como promotor de la actividad productiva privada. Durante ese periodo se crean las instituciones de fomento productivo sectorial y comienza a desarrollarse la noción de un Estado planificador, además de un nuevo concepto de democracia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el dominicano fue un ciudadano colectivamente hermético que la dictadura condicionó, sobre todo, como dije antes, porque vivía aislado del mundo. Aquí no se sabía las noticias, lo que pasaba en el mundo llegaba aquí con mucha tardanza y solo lo que interesaba a la dictadura era lo que publicaban los periódicos. Entonces la sociedad era una sociedad todavía, el 60% de la población era rural en 1961 y no solamente era rural. Trujillo en 1930 llegó al poder y éramos 1 millón de habitantes nada más. En 1961 ya habíamos crecido y éramos 3 millones. Pero 3 millones
que si usted, esto es importante decírselo a la juventud, ahora usted quiere un pasaporte para viajar al exterior y va a una institución que se llama Dirección General de Pasaportes y solicita su pasaporte. Cuando Trujillo, usted tenía que ir al Servicio de Inteligencia Militar, que era la policía de inteligencia y secreta del gobierno, y ahí a usted le interrogaban y le preguntaban que por qué usted quería viajar, que no se sentía contento en el país, para darle un pasaporte, si era que se lo daban. Entonces no era tan fácil. Éramos un país todavía muy comedido, no se tenía idea de lo que eran las libertades públicas, de lo que era la democracia, de lo que era protestar en las calles, hasta que se fueron los Trujillo. Pero por eso digo que costó mucha sangre y mucho sacrificio al país desembarazarse de la dictadura y de la influencia mefítica del dictador y su familia. Bueno, yo creo que fue la dictadura más sangrienta. No conozco otra con la capacidad criminal de Trujillo, por lo menos en aquella época, y el control total, absoluto. Hubo dictadores que hicieron matanzas grandes, como por ejemplo Hernández Martínez en El Salvador, pero es que Trujillo mató gente todo el tiempo y gente de todo tipo. No hay tiempo en este programa de entrar en los detalles. Señores, murieron miles de dominicanos en trabajo forzado. Los campesinos tenían que ir a construir carreteras. Era la ley de caminos que venía desde la época de Moncáceres, pero que se puso realmente en ejecución durante la época de Trujillo, a sangre y fuego. El que se negaba era asesinado a participar en estos sistemas de trabajo forzado. Cuando las empresas agrícolas de Trujillo requerían gente, no se acudía a haitianos como ahora mismo, se acudía a gente pobre que eran recogidas en las calles como prisioneros y eran esclavos. Y ahí murieron centenares de personas en 2 o 3 empresas agrícolas de Trujillo o relacionados. Es decir, fue una dictadura atroz. El que diga lo contrario está mintiendo. Y hay, desde luego, tendencias a un revisionismo histórico completamente falaz y superficial y deshonesto. El trujillato fue un espanto. Y yo diría que el que no lo vivió, el que no vio cosas, o por lo menos las sintió medianamente de cerca, solamente puede acercarse a ellas a través de la literatura. Yo tuve la oportunidad, siendo todavía niño, de palpar el terror y podría hacer anécdotas en ese sentido. Mi casa fue asaltada por unos 30 agentes del Servicio de Inteligencia Militar 2 días después de la muerte de Trujillo. Asaltada. Y yo fui tomado de rehén por estos esbirros asesinos, pensando que en mi casa se alojaba Antonio Inver Barrera. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto
si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? En este episodio de Esfera Global Histórico, el perfil del dictador Rafael Leónidas Trujillo, no hemos expuesto sus espeluznantes crímenes y su severa violencia contra la población, en vista de que nuestro objeto es profundizar en los atributos de su personalidad, sus intereses, carácter y forma de ser. El resto se ha contado repetidas veces a lo largo de la historia. Trujillo gobernó durante 30 años, 31 años, y dejó marcas imborrables hasta hoy, y se han heredado. No hay que haber vivido la época de Trujillo, como es mi caso, que tengo 72 años, sino que hay mentalidades, prácticas, costumbres, criterios que evidentemente quedaron, instituciones, prácticas institucionales. O sea, Trujillo marcó una época, fue un gobierno demasiado prolongado por una parte y demasiado sistemático, que cambió la faz del país y necesariamente tenía que dejar una herencia hasta el día de hoy. Muchos dominicanos piensan en términos de las mentalidades configuradas en la época de Trujillo, porque eso se transmite. Y desde luego es parte de los problemas que existen en el país. Yo diría que uno de nuestros grandes retos precisamente es eso, superar los lastres de esa cultura autoritaria para transitar a una democracia más auténtica, una democracia social, una democracia participativa, una democracia desarrollada como debe ser el objetivo del pueblo dominicano. La contraposición exacta de lo que fue Trujillo. Hay incluso quienes dicen que en cada dominicano hay un Trujillito en potencia. Yo creo que en la cultura política dominicana aún hay cierto autoritarismo, pero ya las generaciones que están tomando el control de la política, por decirlo así, tanto jóvenes que van al Congreso, jóvenes que están ingresando a los partidos para ser el relevo de los cuadros históricos tradicionales, auguran que muy pronto nosotros vamos a alejarnos de uno de los elementos más, yo diría, típicos del caudillismo y de la cultura trujillista, que es la continuidad en el poder. Es decir, aquí generalmente llega un presidente de la República y no hay manera de que piense en que otros pueden también hacer el trabajo. Entonces aquí el continuismo, que tan pernicioso desde los tiempos de Balaguer, hay que irlo erradicando y lograr que todos los ciudadanos, podamos al unísono conseguir que en el Congreso Nacional a la Constitución de la República no se le ponga tanto la mano, pero hay un aspecto que sí hay que definir para siempre. Si queremos vivir en un régimen auténticamente democrático, 2 periodos a cualquier gobernante y de ahí en adelante que otra generación tome el poder. Ojalá y que no estemos muy lejos de ese momento. Cuando lo logremos,
creo que habremos sepultado para siempre ya todos los vestigios que se heredaron de la dictadura de Trujillo y de la concepción del poder como una cosa que le pertenece única y exclusivamente a un partido o a una figura. Para ser concluyentes sobre este perfil, nos apropiamos del análisis realizado por la psicóloga clínica y de la salud Maricécily Mora y que fue publicado por Carmen Matos de la revista Colmena de la Universidad INTEC, quien asegura que, a pesar de haber mostrado síntomas de delirio de grandeza, no había en el dictador características psicóticas. Según la experta, Trujillo tenía rasgos paranoicos, como lo evidencia su desconfianza generalizada y el sofisticado aparato represivo que organizó para vigilar a los ciudadanos y personas allegadas. Y si se quiere, para entender el complejo perfil patológico del mismo, la psicóloga menciona en su análisis algunas de las patologías evidentes para todos los que conocemos su historia. Ella decía que Rafael Leónidas Trujillo era narcisista, megalómano, antisocial, obsesivo, ególatra, compulsivo, perfeccionista, explotador, cruel, envidioso, sádico, chantajista, autoritario y por último, pero no menos importante, era un asesino.